Muy buenas noches. Una vez más le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y como siempre nuestro sincero agradecimiento por vernos a través del canal del Colegio de Ingenieros. En esta oportunidad vamos a conversar sobre ingeniería biomédica, un tema muy interesante y por supuesto para esta oportunidad hemos invitado a un ingeniero con mucha experiencia en esta disciplina. Me refiero al ingeniero René Milma. René, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación de venir aquí a conversar con ustedes y sobre todo para compartir tu experiencia larga que tienes en esta disciplina. Tu saludo, por favor, para todos los amigos que nos están viendo a través del canal del colegio. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Saludo por este medio a todos los colegas, a todas las personas que nos van a poder observar y poder escucharnos de lo que podemos comentar acá. Gracias nuevamente por la invitación. René, todos sabemos de que el tema del sistema de salud prácticamente es un sistema que ha colapsado. Incluso en estos momentos estamos viendo la huelga médica, la huelga de enfermeras, la huelga de obstetras y por supuesto también sumado a la huelga de los profesores. ¿Cuál es la función que tú crees que debe de tener o tiene lo que es el tema de la ingeniería biomédica en este importante servicio que la población en su conjunto necesita para desarrollarse de manera adecuada? Bueno, has tocado un tema álgido, un tema social, porque como todo el mundo dice y sabemos, la salud y la educación en una sociedad es lo fundamental y precisamente en estos días estamos presenciando problemas de los dos sectores. Y hablando ya estrictamente de la parte de salud, escuchamos que, digamos, uno de los reclamos por las que se están movilizando tanto los médicos, enfermeras, es no solamente por el aspecto remunerativo, sino también básicamente por problemas de infraestructura, de equipamiento, de medicamentos, de insumos. Entonces, eso nos circunscribe hacia la parte de infraestructura en salud. Y si buscamos relacionar ese aspecto ya con la ingeniería biomédica, entonces ya tenemos que hablar de lo que es tecnología en salud, ¿no? Recursos tecnológicos en salud, ¿no? Entonces, Cuando tú ves un sistema de salud, está lo que es el tema de prevención, el sistema curativo, pero en este caso, en el tema de la tecnología, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves tú no solamente ver la tecnología desde el punto de vista apropiada, sino apropiable? ¿Cómo ves tú el recurso humano que tiene nuestro país para poder hacer uso adecuado de esta tecnología que es de punta, la verdad que es de punta? bueno, vivimos en un mundo globalizado y eso nos ha permitido implementar en nuestro país con relativo éxito en algunas áreas y de manera contraria en otras, pero en fin, de alguna forma hemos avanzado en cuanto a infraestructura de recursos tecnológicos en salud. Sin embargo, adolecemos de la parte clínica, de la parte de los recursos humanos clínicos. Si bien es cierto, una infraestructura clínica, llámese hospitales, equipamientos y todo lo demás, se pueden desarrollar, se pueden ejecutar, pero no veo que alguien esté haciendo algo por desarrollar implementar la otra parte de esa tecnología, que son los recursos humanos clínicos. Y eso es preocupante porque ya tenemos evidencias de esa falta y lo vamos a tener más en la medida que estos hospitales públicos que se están construyendo en diferentes departamentos del país, muy a pesar de que están trabados por los problemas que conocemos, en algún momento, llámese en 2 o 3 años, en algún momento esos hospitales van a entrar en funcionamiento. ¿Y qué es lo que se debe evidenciar allí? La falta de recursos humanos clínicos, que no hay en el país, que carece. Ahora mismo hay una demanda grande e insatisfecha en cuanto a ese tema. Y con el funcionamiento de estos nuevos hospitales vamos a requerir de nuevos recursos humanos especializados, fundamentalmente en las diferentes especialidades médicas, y no se está haciendo absolutamente nada respecto a ese problema, y ahí vamos a tener serios problemas.
Y desde el punto de vista clínico, es decir, médicos, radiólogos, bueno, tecnólogos, mejor dicho, y luego están las enfermeras, obstetras, pero además también está la especialidad de la ingeniería propia, ¿no? Es decir, que también hay ingenieros biomédicos, electrónicos, reconvertidos en biomédicos, y en todo caso especializados en ese tipo de disciplina. Claro, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de los recursos físicos, incluyendo los programas de software y todas las aplicaciones que podemos hacer, en fin, con los recursos físicos que no son otra cosa que un conjunto de sistemas y equipos. Pero la otra parte es ¿no? ¿Quiénes operan eso? ¿Quiénes hacen uso de esos recursos para convertir en un servicio médico de alta especialidad? Entonces, para eso necesitamos, en primer lugar, un equipo de gente, un equipo de profesionales. Y si vamos a entrar al ámbito clínico, estamos hablando de especialidades médicas. Entonces no tenemos, hoy por hoy, no tenemos suficientes especialistas médicos, llámese ginecólogos, radiólogos, traumatólogos, oncólogos, cardiólogos, etc. Todas esas especialidades, no veo que haya una política de Estado que promueva la creación de nuevos recursos especializados en el ámbito médico. O sea que ahora, más aún a sabiendas de que la actividad clínica no pasa si es que no es hecho por un especialista médico. O sea que ahora tenemos el problema de la cobertura hospitalaria, que es bajo. Por ejemplo, hay regiones como Cajamarca, que lo conozco muy bien, está a 1.8% de cobertura médica. Y el otro tema que vamos a encontrar es el tema de la especialidad. Entonces, ¿tú crees que, tal como está yéndose las cosas, cuando tengan una gran infraestructura, eso, lejos de ser una solución, puede convertirse en una frustración de la población? Hacia eso vamos, lamentablemente. Y no se avisora el desarrollo de la parte de recursos humanos en el contexto que estoy comentando. Por eso te digo, eso se va a evidenciar cuando estos hospitales estén culminados y estén listos para su funcionamiento. Entonces, lamentablemente, ahí se va a evidenciar. De hecho, que hoy por hoy ya se evidencia. Hay muchos equipos instalados hoy por hoy que no se usan por falta de recursos humanos, ¿no? Yo conozco por ahí algunos hospitales, por ejemplo, donde hay un equipo de angiografía que ha sido implementado con una alta inversión. Sin embargo, terminan siendo subutilizados porque simplemente no hay especialistas en angiografía. De manera que ahí tenemos a un elefante blanco, ahí tenemos una infraestructura totalmente subutilizada. Y eso es lo que va a pasar cuando tengamos toda esta infraestructura hospitalaria que se está construyendo mal o bien. Cuando esté culminado, simplemente vamos a tener ese gran problema y no tenemos, o sea, no se está haciendo nada absolutamente hoy por suplir ese inconveniente. En este caso, el ente rector del sistema de salud es el Ministerio de Salud, con la redundancia. Ellos son los que tienen el ente rector de todo el sistema. ¿Qué recomendaciones tendríamos que darle al Ministerio de Salud para que haga un trabajo eficiente y tenga el real liderazgo para poder hacer que nuestro sistema de salud funcione de manera adecuada? Bueno, sabemos de todo lo que se adolece en el sistema de salud público, ¿no? Sin tocar la parte privada, ya conocemos y es de público conocimiento toda la problemática que tenemos en los hospitales públicos, que son básicos, ¿okay? Pero de cara al futuro y a mejorar la implementación de la tecnología en su conjunto, lo que tendría que hacer el Ministerio de Salud y el gobierno es establecer una política de Estado de cara al desarrollo de especialidades médicas, para empezar, porque allí ahorita es el problema. O sea, que tendría que estrecharse más todavía lo que con pasa, la universidad. No, tiene que trascender a la universidad más bien. ¿Por qué? Porque tenemos egresados de medicina con títulos de médico cirujano. Sin embargo, para hacer la actividad clínica necesita entrar el médico a un programa de residentado que se desarrolla en 3 años. Y ese programa ya se hace en un centro hospitalario, en una clínica. Entonces, la formación ya de especialista clínico se desarrolla allí en los 3 años. Entonces, ese es el programa que se tiene que potenciar, que se tiene que masificar. ¿Para qué? Para que
la tasa de egresados de las especialidades de cardiología, traumatología, ginecología, etcétera, etcétera, se incremente de tal forma que haya en 3 años, porque la formación de especialidades se hace en 3 años, ¿no?, tengamos mayor oferta de estos especialistas. Y eso es lo que no hay ahora mismo, ¿no? Hay departamentos en el Perú donde hay hospitales regionales que son los más emblemáticos y los que cubren toda la población, y sin embargo allí no hay especialistas médicos de los servicios más básicos. Un servicio básico es radiología, por ejemplo. Entonces, si tú vas al hospital de Huancavelica regional, no vas a encontrar un radiólogo. Si tú vas al hospital regional de Ayacucho, no vas a encontrar un solo radiólogo. Sin embargo, radiología es un servicio básico que debería estar, pues, digamos, difundido en la mayor cantidad de centros de salud. Sin embargo, en las cabezas de los departamentos, en los hospitales más grandes de los departamentos, no existe. Entonces, eso es una señal de que ahora mismo la demanda es tremenda y no hay ningún programa que apunte a resolver eso. Entonces, lo que yo observo es que hay un cuello de botella en la formación de los residentes médicos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cardiología, acá tenemos instituciones que son emblemáticas en esa especialidad, llamemos INCOR, hablemos de INCOR. Entonces, allí, por ejemplo, deberían estar formándose un número apreciable de cardiólogos. Sin embargo, tengo entendido de que los cupos que se asignan para cada universidad no pasan ni siquiera de 2. Entonces, te imaginas la cantidad de cardiólogos que se están formando hoy por hoy. Es un número muy pequeño que no va a abastecer la gran demanda que ahora mismo tenemos y en el futuro con mayor razón. Entonces, ese es el cuello de botella y por eso es que carecemos de especialistas médicos, y los que hay, obviamente, por obvias razones, están concentrados en Lima y se desatiende en los demás. Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? En el sentido de que, o la reflexión y pregunta a la vez, es de que en Lima concentra a la mayor cantidad de especialistas y luego las ciudades importantes, ¿no?, como Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura mismo, creo, y luego los demás no tienen esa capacidad de resolución desde el punto de vista de la especialidad. ¿Y tú no crees que ahí en algo puede suplir o apoyar mucho lo que es la telesalud o la telemedicina? Precisamente la telemedicina es un medio tecnológico que permite socializar la salud, precisamente buscando en cierta forma suplir a un médico especialista que va a estar en los sitios donde se hace la examinación del paciente. Entonces, con eso lo que logramos es que los especialistas médicos que suponemos que tienen que estar por lo menos en las capitales del departamento, ¿no?, ya pueden actuar con fines de diagnóstico y con planes de tratamiento una vez que tengan, por ejemplo, las imágenes médicas exploradas en los distritos y provincias de un determinado departamento, ¿no? Entonces, allí en esos sitios, digamos, alejados, hablemos, no vamos a llegar al nivel de distritos, vamos a hablar de provincias. Entonces, si agarramos un departamento como Cajamarca y en todas las provincias del departamento de Cajamarca implementamos un servicio de imágenes, ¿no? No necesitamos que en cada provincia haya un radiólogo. Claro. Bastaría con que en el departamento, en la capital del departamento, haya un equipo de radiólogos, ¿no? Pero ¿qué cosa tenemos que desplazar en las provincias? Primero, los equipos médicos que exploran a los pacientes para fines de diagnóstico por imágenes. Entonces, allá que tenemos que hacer es instalar equipos de rayos X digitales, mamógrafos, ecógrafos y hasta tomógrafos. Entonces, con estos equipos, más los tecnólogos médicos, que son profesionales que están formados para precisamente operar estos equipos y hacer la exploración de estos pacientes. Entonces, con ellos al lado, simplemente se hace la exploración de estos pacientes y toda esa información a través de la telemedicina se traslada
a la cabeza de departamento donde los radiólogos van a poder hacer el diagnóstico y el informe correspondiente para su posterior plan de tratamiento. Entonces, con esto lo que vamos a lograr es socializar la salud, ¿no? Que hoy por hoy no se hace en los sitios alejados. Claro, y ahí la banda ancha es importante, la red de fibra óptica, todos los temas que esperemos que también se maneje de manera adecuada, porque fíjate que ya la red está instalada para 180 capitales de provincia, pero ahora tiene que impulsarse precisamente para llegar a los distritos también, las redes regionales. Ahí yo creo que el Ministerio de Transporte debería de apoyar más, poner más énfasis para que esto se concrete en el menor tiempo posible. Dime, en el tema relacionado, cuando hablaste tú del procesamiento digital de señales, cuéntanos de tu experiencia en Siemens. ¿Cómo está esto, la tecnología de punta, para que también nuestros jóvenes universitarios y la gente en general sepan cómo está a nivel mundial lo que es el tema de la tecnología de punta en procesamiento digital de señales? Bueno, hablando de radiología y en general de las modalidades para el manejo de imágenes médicas con fines de diagnóstico, bueno, en el mundo se ha desarrollado bastante, o sea, el ámbito ya es de tecnología de punta, ¿no? Tenemos sistemas como resonancia magnética, como tomografía o equipos de medicina nuclear que hoy por hoy abrazan tecnología de punta y siguen desarrollándose cada vez más, ¿no? Y por suerte la globalización también se ha encargado de que ese nivel de equipos también tengamos en nuestro medio, ¿no? La mayoría obviamente en las clínicas privadas, pero también hay algunos hospitales públicos que cuentan con este tipo de tecnologías en la medida que hayan podido tenerlos. Pero en general estos equipos se desarrollan con mucha rapidez, hay mucha innovación en cuanto a esto. Si por ejemplo hablamos de equipos de resonancia magnética, ya la tendencia es a un incremento en cuanto a utilizar equipos de resonancia magnética de 3 teslas que permite hacer un mejor y más óptimo diagnóstico de articulaciones y estructuras neurológicas, ¿no? Y también se utiliza un equipo de resonancia de 1.5 teslas, que es lo más masivo en el mundo. El 60% de equipos de resonancia magnética que se instalan son equipos de 1.5 teslas, es lo más difundido. Y sin embargo, los equipos de 3 teslas van en incremento y hoy por hoy más o menos andan por el 20% de participación en los procesos de exploración. Y allí hay mucha tecnología avanzada. Tan es así que ya a nivel de investigación se está trabajando mucho en equipos de resonancia de 7 teslas. 7 teslas. Ya con eso prácticamente lo que se va a permitir es ver ya problemas de Alzheimer, problemas de demencia, etcétera, que hoy por hoy es un poco complicado hacerlo. De manera que ese es el futuro tecnológico que se está trabajando hoy por hoy. Y de hecho que hay centros y universidades en el mundo que ya trabajan con este nivel de equipos, pero todavía en el ámbito de investigación. Yo me imagino que en unos 8 o 10 años deben estar lanzándose al mercado ya para uso clínico en los diferentes países para ya hacer otro tipo de diagnósticos, ¿no? Siempre escuchamos en general, por ejemplo, hablar de los famosos tomógrafos, ¿no? Se habla del tomógrafo helicoidal, del tomógrafo axial y se habla del número de cortes. ¿Nos podrías dar una pequeña explicación para que nuestros amigos televidentes puedan, digamos, informarse sobre cuál es el axial, cuál es el helicoidal y cuál es la importancia de los niveles de cortes? Bueno, hay que partir por el hecho de que la tomografía tiene que tender a ser masivo. Así como es masivo la ecografía y los equipos de rayos X, que en teoría no debería faltar en ningún distrito o provincia de nuestros países, ¿no? De la misma forma, la tomografía tiene que ser masificada. ¿Por qué? Porque es una modalidad que permite el diagnóstico de un sinnúmero de patologías, ¿ok? Eso es. Y aparte que los costos de su implementación están cada vez más accesibles a cualquier presupuesto que se pueda manejar.
¿no? Entonces, por eso es que en el ejemplo que yo di, con la idea de implementar los equipos para exploración en una capital de provincia, hablé de que fuera un tomógrafo, un equipo rayos X, un ecógrafo y un mamógrafo. Entonces ahí está ya el tomógrafo. De manera que hay que partir de eso, ¿okay? Y ahora hablando ya de tomografía, la tomografía utiliza la tecnología de rayos X. Es un equipo de radiación y tiende a que como desarrollo tecnológico este nivel de radiación sea cada vez menor. Efectivamente, los modos de exploración, de adquisición, de escaneo al paciente son dos. Hay un modo secuencial o axial que viene a ser, digamos, secciones que se van tomando, ¿no? del cuerpo, secciones discretas, ¿no? Y eso al final, mediante algoritmos, se reconstruye y se muestra como imagen morfológica. Ese es el modo, digamos, tradicional, inicial, ¿no? que hoy por hoy se usa. Y el otro modo es el modo helicoidal, ¿no? Que ya viene a ser un barrido volumétrico, ¿no? sin interrupción alguna, de tal forma que se denominan por eso tomógrafos helicoidales. Todos los tomógrafos de hoy por hoy hacen los dos tipos de exploración, y más bien se diferencia un tomógrafo de otro por el número de cortes de adquisición que se pueden hacer en cada vuelta que el gantry hace en torno al paciente. Entonces, dependiendo del nivel de adquisición que uno quiera hacer, uno puede tener tomógrafos de 2 cortes, tomógrafos de 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes, 32 cortes, y hoy por hoy se ha llegado ya tecnológicamente en una vuelta del gantry, hacer una adquisición de 384 cortes, ¿no? O sea, la tecnología ha llegado a eso. Eso que implica que en una vuelta del gantry, en cuestión de milisegundos, simplemente se puede lograr una adquisición de 384 cortes. De tal forma que con toda esa información, mediante los algoritmos de software, se pueden reconstruir y mostrar una imagen de una altísima calidad con fines de diagnóstico. Entonces, obviamente el reto en cuanto al desarrollo tecnológico de estos equipos siempre ha sido un examen cardiológico, por el mismo hecho de que el corazón es un órgano que siempre está en movimiento. Entonces, el explorar un órgano en movimiento es complicado, y de cara a esa problemática se ha desarrollado los diseños más avanzados de tomografía, a tal punto que hoy por hoy, tecnológicamente hablando, los tomógrafos ya pueden adquirir una imagen de cardiológica de un neonato, que sabemos que su frecuencia cardíaca es muy acelerada, ¿no? Puede adquirir una imagen cardíaca de un neonato aun cuando él tenga un problema de arritmia severa, en un cuarto de latido y sin usar ningún beta bloqueador, entendiéndose por esto como algo que retarda el ritmo cardíaco. Entonces, tecnológicamente eso como oferta tecnológica en el mundo existe. En nuestro medio aún no hay, pero hacia eso vamos. De manera que el desarrollo tecnológico para lograr ese tipo de adquisiciones es de punta y prácticamente ya no hay, digamos, ninguna limitación por ese aspecto. Simplemente, en todo caso, la limitación será en la parte económica y en la parte de manejo de este tipo de equipos. Entonces ahí el reto de las universidades ya no solamente es ver el tema del médico, el clínico, sino también del ingeniero. Totalmente. Entonces, y es ahí también creo yo que el Colegio de Ingenieros y por supuesto la universidad en general, sobre todo las especialidades, deberían de cumplir un tema bastante estrecho. ¿Cómo ves tú, en primer lugar, la formación de los ingenieros biomédicos o electrónicos que se adaptan a la ingeniería biomédica? ¿Ves ahí que el ingeniero peruano tiene un nivel adecuado, o crees que debemos hacernos una autocrítica también al respecto? Bueno, en realidad nosotros como país estamos a la saga, estamos atrás. No
no tenemos universidades con formación a nivel de pregrado en ingeniería biomédica. No tenemos. Y si los hay hoy por hoy, deben haber 2 y no más. O sea, prácticamente recién estamos empezando. Tampoco tenemos universidades que tengan pues maestrías en ingeniería biomédica, salvo de 2 universidades que forman a este nivel. Y lo que sí la realidad nos dice es que los ingenieros electrónicos en cierta forma hemos tenido que suplir esa carencia, como el que habla. Yo soy ingeniero electrónico y desde mi época de estudiante me incliné hacia el diseño de los equipos médicos, y por esa razón me desenvuelvo en este ámbito. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad como ingeniería electrónica obviamente permite con facilidad incursionar en este campo. ¿Por qué? Porque los equipos médicos no son sino sistemas electrónicos que miden y controlan parámetros fisiológicos, ¿no? Entonces eso nosotros como electrónicos lo podemos entender con relativa facilidad, y eso nos permite y nos ha permitido a colegas como quien habla incursionar en este campo con éxito. Porque, claro, lo que había que complementar obviamente es la parte clínica, que nuestra formación no nos da. Entonces yo a eso lo llamo el entorno clínico. El entorno clínico, si hay un ingeniero que va a implementar un servicio de tomografía, y eso pasa porque él instale, entienda la tecnología y luego lo soporte técnicamente desde la ingeniería. Obviamente él tiene que involucrarse con todo el entorno clínico que atañe a un servicio de tomografía. ¿Por qué? Porque va a interactuar con el radiólogo que hace tomografía, va a interactuar con el tecnólogo que hace tomografía, ¿no? Entonces está comprometido a trascender a la parte clínica, que tiene que ver con el recurso que él está manejando o está implementando. En definitiva, de acuerdo a lo que estamos conversando, creo que el sistema de salud de nuestro país necesita una reforma urgente, y sobre todo una capacitación y formación de un recurso humano importante, en la que la universidad, el colegio de ingenieros, las empresas tecnológicas como Siemens, en la cual tú representas, creo que deberíamos hacer una sinergia y diseñar una ruta fundamentalmente para hacer que el servicio de salud se incremente en la calidad del servicio fundamentalmente. Es decir, tener en cuenta que al final todo lo que estamos hablando es un medio. Es un medio. Y el fin es elevar el nivel de vida. Y todos tenemos la obligación de aportar en ese sistema. Nosotros como ingenieros tenemos que capacitarnos y tenemos que entrenarnos para soportar toda la tecnología de lo que estamos conversando. O sea, la tecnología avanza en cuanto a su desarrollo y se implementa en nuestro país. Mal o bien, pero se implementa. Entonces, esa implementación exige hacer un soporte. Soportar una tecnología per se no es fácil, es complicado, requiere de conocimiento, de conocimiento, y por tanto, hacia eso tenemos que ir, tenemos que prepararnos en eso. De manera que, ¿y por qué no incursionar en la investigación y también hacer nuestro propio desarrollo, ¿no? Bueno, yo estuve en la Universidad de Ingeniería haciendo un buen tiempo de investigación, también en la Universidad Cayetano Heredia. Tengo entendido que también en la Universidad Católica y en otras universidades hacen investigación en sistemas médicos, y se llega se llega casi siempre a un nivel de prototipo. El problema es que lo dejamos en eso, o sea, prototipo a nivel de ingeniería, de diseño, y no trascendemos, no hacemos que ese prototipo, ese desarrollo endógeno, trascienda a la parte clínica, porque al final debería terminar en eso, ¿no? Entonces, para eso tenemos universidades donde tienen facultades de ingeniería, pero también tienen facultades de medicina. Entonces, por lo menos aquellas universidades que tienen ambas facultades deberían unir esfuerzos. ¿Para qué? Para que los prototipos que se desarrollan en las facultades de ingeniería
trasciendan con relativa facilidad a la parte clínica. Obviamente la parte clínica tiene que ser asumida por el médico. Por el médico. De manera que en eso tenemos alguna experiencia personal, en el sentido de que tienes contigo investigando a los médicos que van a hacer uso del prototipo que uno desarrolla ya con resultados clínicos. Entonces, así eso tenemos que ir también en las universidades y en los centros de formación, no solamente digamos, allí donde se requieren estos equipos. Bien, René, la verdad que el tema es muy interesante y creo que bastante productivo, las reflexiones que estamos teniendo en esta conversación. Y a ver si te comprometemos para otra oportunidad. Mucho gusto, ¿no? Yo sé que tu agenda es bastante recargada, pero este tema es muy importante, y sobre todo como vive la coyuntura política y social de nuestro país, y sobre todo poner un granito de arena en lo que estamos conversando a nivel académico, a nivel empresarial, a nivel laboral. Y en ese sentido, nos gustaría escuchar tus reflexiones finales para los colegas que nos están viendo. Bueno, yo invocaría al Colegio de Ingenieros, porque es una cuestión de iniciativas también, la búsqueda de soluciones. Entonces, alguien tiene que tomar una iniciativa en algo. Entonces yo invoco al Colegio de Ingenieros para que haga un foro, ¿no? Me gustaría que convocaran a los decanos de las facultades de medicina, a los directores médicos de las clínicas y los hospitales más representativos, a los funcionarios del Ministerio de Salud, a los funcionarios del Seguro Social. ¿Para qué? Para que se trabaje un programa de formación de especialistas médicos a través de los residentados. Eso es importante hacerlo hoy, porque vamos a tener problemas como hemos comentado antes. Bueno, voy a trasladar tu preocupación, tu reflexión hacia la directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica, donde tú participaste también cuando se realizó el tema del foro de telemedicina. Total, sí. Lo cual fue un éxito total, y luego hicimos un seminario también sobre el tema de la dirección estratégica del servicio de telesalud. Entonces vamos a ir en esa línea. Voy a trasladar tu inquietud a nuestro presidente Luis Mendizábal, a ver si hacemos ese foro. Más bien, reiterarte el agradecimiento, mi querido René, y un saludo para todos nuestros televidentes, y agradecerles por darnos la oportunidad de vernos, y estaremos en otra oportunidad aquí en la hora ahí. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación, y saludos a todos. Okay, gracias. Gracias.